Al final, fijaos, los cambios tecnológicos pues son muchos, ¿no? Desde 1994, que surgió lo que llamamos cookie, hasta, bueno, pues ha surgido Analytics, ha surgido el móvil, han surgido millones de cosas por el camino que han cambiado mucho el panorama digital. Y al final lo que más o menos nos ha impactado, en mayor o menor medida, son, para mí, para mi gusto, son estos tres bloques. Por un lado, el comportamiento del consumidor, que ahora vamos a ir desgranando uno a uno, ¿no? El comportamiento del consumidor ha cambiado muchísimo en los últimos años. Por otro, los cambios regulatorios, que también nos han afectado muchísimo. Y por otro, lo que vamos a llamar el cookieless world. Por tanto, vamos a intentar entender el primero. ¿En qué consiste o por qué decimos que el consumidor se está comportando de manera diferente? No sé qué percepción tenéis vosotros por vuestro lado, pero yo al menos por el mío veo que cada vez somos más conscientes, más sensibles con nuestro dato, con cómo accede el dato, con qué me pide el anunciante, con lo que me bombardean en el correo electrónico, con lo que me bombardean en la televisión, en mil sitios. Y no quiero estar bombardeado, ¿no? Estamos ya como muy cansados y somos muy conscientes de la cesión de nuestro dato, que a lo mejor hace 10 años el público que era más joven no tenía esa concienciación. Suceden dos cosas que son muy relevantes. Por un lado tenemos que el bloqueo de anuncios. Hay muchos usuarios que navegan bloqueando anuncios y esto significa que esa información no llega al anunciante y no tenemos ni idea de lo que está pasando. Y por otro lado tenemos la navegación privada. También hay muchos usuarios que navegan de manera privada. Una vez más, nos quedamos sin dato. Esto os diría, cada vez es más, digamos, alarmante o más llamativo este comportamiento porque se está extendiendo cada vez más. Y es cierto que, por ejemplo, los escándalos que están ocurriendo o que hayan ocurrido, ¿no? Pues a lo mejor Cambridge Analytica fue como abrir el debate, digamos, a nivel mundial sobre qué pasa con los datos, qué ocurre en redes sociales, qué ocurren con las grandes tecnológicas, y a partir de ahí ha sido un no parar de multas, de noticias, de reguladores trabajando duramente en la regulación de lo digital, etc. ¿Qué ocurre? Que tanto han trabajado los reguladores que, fijaos, al final, en mayo de 2018 llega lo que llamamos GDPR. Esto lo cambia completamente todo. GDPR no deja de ser una norma a nivel europeo que regula la cesión del dato a nivel digital. Entonces, por eso probablemente hace unos años, en 2018 llegó, pero es verdad que no se hizo tan efectivo o tan llamativo hasta, digamos, 2020, donde empezamos a ver de manera muy exagerada como en todas las websites nos empiezan a bombardear con banners de consentimiento. Es decir, si yo me meto en cualquier website, lo primero que me salta, en mayor o menor medida, con un contenido u otro, me salta el tema de cookies. Si quiero o no quiero ceder mis cookies. ¿Por qué sucede esto? Fijaos, porque llega la GDPR, como os decía, que lo que hace es proteger mucho lo que llamamos dato personal, que al final es nuestra información más preciada, lo que yo le doy a Internet o a los buscadores en este caso, lo que le doy a las compañías, y que esta ley intenta regular de manera masiva y de manera muy seria. ¿Y qué ocurre? Que incluye altos requerimientos para el consentimiento de los usuarios, es decir, lo que la GDPR dice es que el consentimiento tiene que ser específico, informado, granular, otorgado libremente, inequívoco, irrevocable. O sea, esto literalmente está sacado de la GDPR, que es ahora mismo a nivel europeo, por lo que todas las tecnológicas nos tenemos que regir y tenemos que respetar, y el regulador es lo que está viendo de manera muy afianzada. Esto es cómo estaba la GDPR al inicio, ¿no? Al final, todo lo que está en azul son países donde ya estaban o están en discusión de regulación digital y de regulación del dato y de los datos personales, con lo cual es prácticamente a nivel mundial donde sucede. Y esto es un poco el punto en el que nos encontramos, ¿no? Que al final no hay coherencia entre los mercados. ¿Por qué? Porque si yo entro, por ejemplo, en la página del Decathlon, el Decathlon, por ejemplo, me deja navegar sin aceptar o rechazar cookies. Hay una opción que me dice, puedes navegar sin aceptar. Entonces, yo cuando caigo en la landing de Decathlon, si yo clico ahí, no sé muy bien si estoy aceptando, si estoy rechazando, si me traqueas, si no me traqueas, si sabes de mí, si no. Es una nube negra. ¿Qué ocurre? Que si caigo en otros sites, por ejemplo, en los bancos, normalmente a lo mejor tienen una información súper detallada, súper granular, regulatoria que nadie se lee, pero por supuesto, y a lo mejor si caigo imaginad, en Globo, porque quiero una hamburguesa con queso a casa esta noche,
Luego me dice, mira, tengo estas 3 cookies, una de analítica, una de publicidad y una de estadística. Me dan una frase, por ejemplo, de contexto de la cookie y listo. Tampoco tienen un gran detalle por detrás. Pero ¿qué ocurre? Que cada página web al final ha diseñado su manera de consentimiento de la manera que ellos han querido y no hay nada homogéneo. Y me podéis preguntar en este momento, entonces, ¿qué ocurre? ¿El regulador qué está pasando? ¿Qué se hace? Pues de momento no está haciendo nada porque hay tanto encima de la mesa que no se está haciendo nada concretamente. Probablemente a lo mejor el año que viene pues empezarán a aterrizar más medidas, pero ahora mismo cada anunciante tiene su propio banner de consentimiento a pesar de que la GDPR intenta unificar criterios. ¿Qué ocurre? Que como pues tenemos un banner de consentimiento, aceptamos, rechazamos, podemos personalizar, pero no hay nadie, por ejemplo, un regulador que realmente esté siguiendo esto muy de cerca, o si se sigue, no de una manera tan seria, digamos, o tan crítica como debería, y tampoco hay unos tiempos, ni están ni se les espera. Probablemente a lo mejor el año que viene las cosas estén más tranquilas, pero no hay previsión aterrizada encima de la mesa. Y por último, tenemos el último punto, ¿no? Que al final es el tema de las cookies que van a desaparecer. ¿Qué ocurre? Que al final Firefox y Safari en su momento ya estaban, ya dieron su comunicación allá por 2019. Todo esto fue Firefox y Safari allá por 2017. Y es cierto que al final lo que comentaban estos dos navegadores, que son los competidores directos de Google, es que iban a intentar también cerrar ese tracking por parte de las cookies. ¿Qué ocurría? Que al final Firefox y Safari juntos suponen un uso de un 15% más o menos a nivel mundial de navegadores. El resto se lo lleva Chrome, que también es de Google, ¿no? Google Chrome. Entonces, cuando hicieron este anuncio, Firefox y Safari no fue tan llamativo, no fue tan flagrante y no ocurrió nada en general. ¿Qué pasa? Que cuando en 2020 Google anuncia que sí que por su parte también se sube al carro de la protección del usuario, ahora ya sí que hay un tema por detrás que hay que controlar. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora ya el navegador Google Chrome, bloquear las cookies de terceros, esto ya va a ser es otra historia. Es una historia que sí que va a suponer un impacto directo a toda la parte de los anunciantes y estamos trabajando directamente en eso. Me podéis preguntar, ¿cómo se está trabajando? Pues bien, al final, fijaos, el anuncio se hizo en 2020, pensaba que se iba a hacer efectivo, lo lanzaron como para inicios 2022, el año pasado, inicios 2022, pasamos a 2023 porque no llegábamos, y ahora en 2023 de momento está previsto que todo esto entre en vigor en 2024. Esto es una migración o digamos o un cambio de paradigma bastante complejo, porque al final es trabajar sin una visibilidad que habíamos conseguido hasta el momento. Entonces, al final, tenemos que intentar entender, o creo que vamos a recaer mucho en toda la parte de modelización, es decir, recaer mucho en la información de los usuarios que sí que consienten y todos aquellos que no consientan, pues intentar predecir de alguna manera o con inteligencia artificial o con modelos estadísticos cómo es esa gente que no ha consentido. Entonces, por ejemplo, imaginad, si hasta ahora yo soy Globo y vendo todos los días 100 hamburguesas con queso a las 8 de la tarde, de las cuales el 60% son de mujeres y el 40% son de hombres, buscando el móvil, me lo invento, a las 8 de la tarde en X comunidad, si ahora de esas 100 hamburguesas yo solo veo el 60%, porque es el único porcentaje que me ha aceptado la cookie, puede que de ese 40% de hamburguesas yo ya me pierdo, no sé si las he vendido o si no, o quién me las compra. Entonces lo que voy a hacer es intentar modelar o intentar predecir cómo es ese 40% que estimo que está sucediendo porque estoy viendo que he vendido, pero no sé muy bien a quién ni cómo. Entonces, baso toda esa predicción en esas 60 primeras personas que sí que me han aceptado y que sí que me están dando su información. Entonces, hago una predicción o lo extrapolo la información. Entonces, como os podéis imaginar, pues esto es un mundo que, bueno, pues ahora estamos discutiendo completamente esto. Esto ya no solo a nivel técnico de las grandes tecnológicas, sino que los propios anunciantes también tienen que entender cómo sobreponerse a esta nueva situación de privacidad, ¿no? Y de entender cómo seguir al usuario, cómo impactarle respetando sus requerimientos, sus preferencias. Entonces, ahora yo creo que también la dirección hacia la que vamos en general todo el ecosistema digital es mucho apoyarnos en los datos de primera parte. Es decir, si yo, por ejemplo, me convierto imaginad, estoy buscando una hipoteca en BBVA, me hago cliente, me abro una cuenta y sé perfectamente quién es Alba Díaz porque tiene tal edad, soy parte de su CRM y me he convertido en su cliente de primera parte, pues bueno, reforzar mucho qué información estoy dando yo porque ya soy cliente.
¿no? Eso es un dato de primera parte. Al final los datos de tercera parte, bueno, pues estaban un poco en el limbo antiguamente, se cedían de una manera un poco indiscriminada y ahora lo que queremos hacer es poner un cierto orden. Por tanto, creo que el refuerzo de ese dato de primera parte va a ser también muy importante para entender cómo avanzan este futuro, ¿no? Entonces, si tenéis más dudas sobre esto, os recomiendo meteros en la parte de... Mirad, dame un segundo que lo voy a poner por aquí. Privacy Sandbox. Esta es la página oficial, digamos, de todas las novedades que vienen por parte de la privacidad. Al final, fijaos, esto no solo va a afectar a web, sino también va a afectar a Android, ¿vale? Entonces, este es el punto en el que nos encontramos a día de hoy. Si tenéis mucha más curiosidad sobre esto, os diría que os metáis aquí en la parte de plazos y veis aquí os cuentan un poco, pues bueno, lo que os he contado yo de manera resumida, pero mucho más aterrizada a nivel solución. Aquí tenéis toda la parte de las soluciones, que es totalmente clicable y podéis entenderlas mucho mejor. Y veis que, como os decía, como os comentaba, tenemos hasta 2024, digamos, es como la fecha que estamos, bueno, a la que apuntamos. ¿Vale? Aquí tenéis toda la información. Y os recomiendo de verdad que si os gusta esto me parece un tema muy, muy candente, de actualidad y muy potente para investigar, porque realmente es lo que ahora mismo nos va a cambiar el panorama.